Guiones y guionistas, capítulo 133. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del cosificado mundo de los guionistas y el extraño arte de los guiones. Y continuamos con el podcast dedicado a la Biblia de Stranger Things. El programa pasado vimos cómo se les ocurrió la idea a los hermanos Duffer y su largo calvario hasta su venta. También comenzamos a ver las secciones de la Biblia y hoy veremos las restantes secciones para que tengáis una noción completa de este extraordinario dossier de venta que tan buenos resultados les dio a sus creadores. En el podcast anterior hablé del inicio del curso en el hemisferio norte, pero es que yo desde que vivo en Uruguay soy más consciente del cambio de hemisferio porque aquí la verdad es que estamos terminando el invierno y esperando como locos que llegue la primavera. Ánimo a todos los que estáis en el sur que ya nos queda menos. En cualquier caso siempre es un buen momento para proponeros escribir ese guión que tenéis en la cabeza. Y para ayudaros a saber cómo está la plataforma de cursos de guión que hay en davidestebancubero.com. Hoy terminamos el curso de pitch de guión, explicando qué es un video pitch. Veremos cuándo es útil grabar un pitch, qué hacer con el video pitch y sobre todo cómo debemos grabarlo. Y como siempre con ejemplos, en este caso vistos a tiempo real en el video tutorial. Y el sábado terminamos el curso de estructuras temporales, viendo más recursos para jugar con el tiempo en nuestras narraciones. Veremos los acelerados y ralentizados, que nos ayudan a cambiar la sensación de lo que vemos, ¿no? La sensación de la narración al cambiar su velocidad. También veremos la inversión temporal y los congelados. Alguien que escriba un guión, aunque sea un vídeo para redes sociales o un cortometraje, debe conocer todas las técnicas posibles para poder expresar lo que siente y la idea que tiene en su cabecita. Y unos cursos terminan y otros empiezan. La semana que viene empezará el curso de guión de thriller, en el que analizaremos las características del género de suspense y sus subgéneros de acción, misterio, investigación, conspiración. Bueno, ya iréis viendo. Y para amantes de la tele, los sábados comienza el curso de concursos televisivos, en el que explicaré en qué consiste el formato concurso, cuáles son sus diferentes tipos y cómo crear la mecánica de tu propio programa. Como veréis, aquí buscamos siempre una información integral para los guionistas, ¿no? Que podáis acercaros al oficio de guión desde distintos palos. Por cierto, los que vayáis teniendo un poco de curiosidad por el tema de los cursos, yo estoy poniendo de vez en cuando imágenes de los cursos en las historias y en los posteos de Instagram. Con lo cual, bueno, solo tenéis que seguir a la cuenta de Guiones y Guionistas en Instagram y si tenéis curiosidad, bueno, pues veréis algunas imágenes de cursos y tal para que os hagáis una idea. Y ahora sí, pasamos con la Biblia de Stranger Things. El programa pasado vimos cómo los hermanos Duffer habían creado una Biblia con el look y el diseño de un libro viejo de Stephen King. Algo que mostraban tanto en el diseño de la portada como en su interior. Y comprobamos también cómo en las 2 primeras secciones hicieron una introducción que se centra en los temas y el estilo de lo que podría ser la serie y hablaron de la conspiración del proyecto Montauk, en el que mostraron el conflicto inherente al proyecto y que sobrevuela toda la serie. Por cierto, os pongo el enlace que os prometí para que podáis descargaros la serie, la Biblia de la serie y verla con vuestros propios ojos, que merece la pena. Continuamos con las secciones y pasamos a la historia. Que los hermanos Duffer en la Biblia no solo cuentan la historia como un resumen del guión piloto, ¿no? En forma de sinopsis o de tratamiento, sino que construyen a partir del piloto y muestran la dirección que tomará la historia. Os leo el texto traducido de la Biblia. Comenzamos en Camp Hero, en el otoño de 1980, unos meses antes de que la base fuera cancelada por el gobierno de los Estados Unidos. Un misterioso experimento se les torció horriblemente y algo salió afuera. En una noche oscura, un joven, Will Byers, se desvanece en el aire. Esta desaparición tiene un gran efecto en la pequeña comunidad donde vive, sobre todo en su mejor amigo, Mike Wheeler, su hermano, Jonathan, su madre Joyce y el reacio jefe de policía Jim Hopper. Nosotros seguiremos a todos estos personajes en su lucha e investigación por la desaparición de Will. A medida que vayan retirando las capas de misterio, todos llegarán a la misma conclusión convincente.
ha sido abducido por entidades sobrenaturales que fueron liberadas inadvertidamente durante un experimento. Estas entidades salen entre dimensiones y han comenzado a alimentarse de la vida de nuestro mundo. La desaparición de Will es solo el principio. En el transcurso de la serie, el rasgón o el desgarro que separa su mundo del nuestro comienza a propagarse por Montauk como si fuera un cáncer sobrenatural. Este cáncer se manifiesta cada vez con más extraños fenómenos paranormales. Los campos eléctricos son interrumpidos, extraños hongos nacerán en las estructuras y la gente, una niebla espesa llega desde el Atlántico, la temperatura caerá en picado, la comida se pudrirá, la gravedad fluctuará, la gente vislumbrará entidades extrañas en sus casas y negocios, habrá numerosos desvanecimientos, la ciudad entera quedará obsesionada y en grave peligro. Si la gente puede desaparecer, ¿puede hacerlo también una ciudad entera? Para salvar a Will y a la ciudad, nuestros héroes tendrán que burlar a los agentes federales y aprovechar las habilidades sobrenaturales de una misteriosa chica telepática llamada Eleven, que recientemente se escapó de Camp Hero. Eleven les dará finalmente el acceso a la dimensión oculta, un reflejo de pesadilla de nuestro mundo, donde se verán cara a cara con horrores inimaginables, horrores de los que no podrán escapar. Los que lo hagan serán cambiados para siempre. Bueno, este es el texto de la Biblia y los hermanos Duffer utilizan esta sección de la historia para introducirnos en el estilo y la atmósfera de la serie. Explican cómo se crea el conflicto sin entrar en detalles. Nos lo ponen un poquito por encima, pero lo más importante es que nos muestran los temas y las imágenes que veremos dentro de la historia, ¿no? Y lo hacen metiéndonos un poco en el ambiente de la historia y haciéndonos como sentir la historia viva, ¿no? O sea, no es algo como descriptivo, sino que es algo como narrativo. Por medio de contarte la historia, tú ya como que tienes esa idea de cómo va a ser la atmósfera de la serie, ¿no? La siguiente sección habla de la estructura de toda la serie. La primera temporada de Stranger Things está limitada a 8 episodios. Pero lo que es interesante es que, siguiendo el espíritu de las películas de los 80, la serie tiene una estructura de 3 actos. Estos actos se reparten entre los 8 episodios. El primer acto son los episodios del 1 al 3, el segundo los episodios del 4 al 6 y el tercero el 7 y el 8. Que esto es algo que cada vez más series van haciendo, ¿no? Por ejemplo, también lo hace True Detective, ¿no? También como lo vemos en el curso de Biblias de series. Pensar toda la primera temporada como si fuera una única narración y dividirla en actos. Y cada acto va a ser distintos episodios. Os leo el texto de los Duffer, que es bastante revelador por cómo lo cuentan. Montauk se estructurará como una película. Tendrá un principio, medio y final. No habrá un final suelto después del final. Y todos nuestros personajes tendrán arcos completos. La naturaleza limitada del proyecto nos ayudará a buscar actores de cine para los roles de adultos. Por ejemplo, Ewan McGregor o Sam Rockwell para Hopper, Naomi Watts o Marisa Tomei para Joey. Acto primero. Episodios del 1 al 3. Representará la desaparición de Will Byers y las consecuencias resultantes en la comunidad. El jefe Hopper investigará la desaparición y solo encontrará obstrucciones cuando hable con los perezosos agentes federales. Mike se encontrará y unirá a Eleven. Jonathan encontrará una rotura o grieta sobrenatural dentro de su cobertizo. Joyce hará un contacto paranormal con Will. Al final del acto, nuestros diversos personajes llegarán a la misma conclusión. Will ha sido abducido por fuerzas sobrenaturales y llevado a un reino embrujado fuera de los humanos. Acto segundo. Episodios 4 al 6. La ciudad de Montauk estará obsesionada cada vez más, elevando los riesgos de nuestros personajes desesperados por descubrir el misterio. Aparecerán varios personajes periféricos, como Terry Ives, un defensor local de las teorías de la conspiración, y Mr. Clark, un profesor de ciencia de secundaria. También profundizaremos en la terrible historia de Eleven, y Mike viajará a la dimensión alternativa por primera vez. Él volverá con la prueba de que Will sigue vivo. Pero si quiere salvarlo necesita ayuda. Este acto termina uniendo a todos nuestros distintos personajes. Acto tercero, episodios 7 y 8. El clímax llega con los personajes trabajando juntos para burlar a los militares, aventurarse a la dimensión alternativa, salvar a Will y, ojalá, cerrar esta grieta para siempre.
Bueno, ya habéis visto cómo dejan claro los tres actos, ¿no? Los tres actos, cómo lo dejan claro. Y todo esto, bueno, lo veréis en la Biblia si le echáis un ojo, todo esto lo hacen en una página, ¿no? Lo mismo que la introducción, ¿no? O la historia, o sea, dedican una página para cada uno de los conceptos. Porque, claro, lo importante en una Biblia de venta, sobre todo, es que esté reducir la información y contar solo lo más importante y a grandes rasgos para no aburrir. Hay como dos conceptos de Biblia, ¿no? Una es como más la Biblia antigua, que es un mecanismo es una especie de herramienta de trabajo donde se ponen todos los datos para que todos los guionistas tengan muy claro todos los datos de todos los personajes y todo esto, y es más un mecanismo de trabajo que de venta. Y esta es una Biblia de venta. Obviamente luego cada vez que alguien empiece a trabajar en el programa se le pasará para que lo entienda, pero está pensado más para vender el proyecto y poder contarlo en poco espacio de una forma sencilla, clara y muy atractiva, obviamente. Ese es el objetivo de la Biblia, ¿no? Con lo cual no hay que enrollarse mucho, ¿no? No vas a hacer una Biblia de 100 páginas porque eso realmente no se lo va a leer nadie, ¿no? Mejor hacerla como ellos, de 20 páginas en los cuales yo calculo que el 50% es información de texto y el 50% imágenes, de tal forma que cuando tú lo ves te queda clarísimo cuál es la propuesta de valor de la serie. El siguiente punto es el tono y estilo, que bueno, también es eso, como vemos también en el curso de Biblia de series, es uno de los elementos más vitales para vender una serie, ¿no? Mostrar el tono y el estilo, que es algo que muchas Biblias no le dedican tiempo a ello, porque hay algunas que están hechas más por guionistas, ¿no? Y entonces como que se centran más en la historia y no piensan tanto en el estilo y el tono, ¿no? Cosa que también es muy importante. Y para esto el ejemplo de Stranger Things es modélico también, ya que quiere comunicar la apariencia del programa, más allá de la historia y los elementos conceptuales. Os leo el texto. El estilo visual será enérgico, creativo y cinemático. El encuadre será audaz. La filmación será oscura y en constante movimiento. El ritmo será rápido. La historia sucede en Montauk, en el otoño de 1980, y la serie contará con detalles de época. Una camioneta panelada en madera, tecnología analógica, Blondie en la radio. Aunque esto agrega un factor divertido de nostalgia, estos detalles nunca deberán abrumar la historia de los personajes. Las primeras películas de Spielberg tienen una cierta calidad atemporal y vamos a luchar por lo mismo. La banda sonora también debería sentirse atemporal. Las canciones clásicas solo vendrán de fuentes como radios y televisores. La mayor parte de la música será original. Un sonido de sintetizador inquietante y moderno, inspirado en películas de John Carpenter como The Thing y The Fog. Vemos aquí que los hermanos Duffer nos dan más referencias. O sea, como a lo largo de todos los textos que van poniendo siempre nos van dando referencias. Aquí, por ejemplo, nos hablan tanto desde imágenes hasta la configuración un poco de la época o incluso de la banda sonora. Así el lector de la Biblia puede imaginarse el tono y el estilo de la serie de una forma rápida y simple. La siguiente sección incluye el género, aclarando que Stranger Things está centrada en el horror. Como la serie tuvo mucha inspiración de las novelas de Stephen King, como ellos reconocen, los hermanos Duffer, no hay duda de por qué este género apareció en la Biblia. También hay elementos de ciencia ficción, pero la sensación general de la serie vinculaba el género central con el horror. De hecho, el título de la sección es horror, no es género, es directamente horror. Os leo el texto. El horror en Montauk es sobrenatural, pero arraigado en la ciencia. Materia oscura, agujeros negros, agujeros de gusano, universos alternativos, teoría de cuerdas. Queremos usar las matemáticas de la física teórica en el campo de nuestro horror, en realidad. Nuestras entidades sobrenaturales seguirán estando mayormente en la oscuridad, ocultas en las sombras, escondidos fuera de la pantalla. Cuando las veamos serán terribles, inolvidables, extrañas. Su diseño estará inspirado en los grandes maestros de lo grotesco, Clive Barker, Guillermo del Toro, H.R. Giger y Masahiro Ito, que es de Silent Hill. Para mostrar estas criaturas creíbles en la pantalla, planeamos hacer una mezcla de prótesis, movimientos artísticos entrenados, sutiles CGI, o sea, efectos especiales, y una mezcla de niebla y sombras a la antigua usanza. La serie también mostrará otro tipo de horror, el tipo humano. El terror sobrenatural soltado en la ciudad se personificará en la maldad que hay debajo de la fachada de la pequeña ciudad. Abusos, divorcios, violencia, crueldad, depresión, muerte.
Nuestros personajes lucharán por la parte más oscura de la condición humana. ¿Cómo lidias con la abundancia de maldad que hay en el mundo? Y al final, ¿vale la pena? Dentro de esta sección de género, ¿no? También, bueno, están introduciendo la idea de subgéneros y afirman que el horror es sobrenatural pero arraigado en la ciencia. Y también presentan un tipo diferente de horror, ¿no? El horror humano. Y aquí lo que están haciendo es establecer el alcance del género. Y mientras lo hacen, están dando información a los posibles compradores de qué tipo de producción van a hacer, ¿no? Señalan las necesidades específicas de efectos especiales y te dicen que no todo es horror sobrenatural, que cuesta dinero, ¿no? Que hay que hacer prototipos o gastarse la plata en los efectos especiales, sino que también van a mostrar los horrores de los personajes mientras luchan con los conflictos que se les van presentando, ¿no? La siguiente sección habla de los personajes, ¿no? Que esto sí que es algo crucial en una serie de televisión. Porque claro, no vas a estar con los personajes solo 2 horas, como en una película, sino potencialmente varias temporadas. Por lo tanto, el trabajo sobre el desarrollo del personaje es aún más complicado, ¿no? Y en la Biblia de Stranger Things comienzan desarrollando los perfiles de los 4 chicos protagonistas. Los hermanos Duffer hacen descripciones sencillas que ofrecen tipos de personajes, los rasgos y apariencia física, con una referencia visual también de cada uno. No voy a leerlo porque bueno, ya se me alargaría mucho el podcast, pero bueno, podéis buscar la referencia en la Biblia. También presentan a Eleven, un poquito como el outsider, que incluso terminan diciendo de ella que, os leo textualmente, si Mike es el Elliot de nuestra historia, ella es nuestro ET. También desarrollan a los adolescentes, ¿no? Que es algo típico si hablamos de una serie inspirada en los años 80. Y por último terminan con los adultos, ¿no? Hacen como estas 3 capas y media, ¿no? Los chicos, los adolescentes, los adultos y luego por otro lado el outsider, Eleven, como que esta nos la sacan fuera, ¿no? Que luego en la serie trabajan las tramas también un poco por separado, ¿no? Siempre les vemos a los jóvenes, o sea, a los niños intentando investigar por un lado y solucionar el problema, por otro lado los adolescentes y por otro lado los adultos, y luego ya sí que es verdad que en los últimos episodios convergen todos y se unen para luchar contra estas fuerzas del otro lado. La última sección se llama Potencial de la franquicia. Y en ella tenemos la oportunidad de demostrar a los productores o a las cadenas que la historia no se va a quedar en la primera temporada y puede ir más allá. No es como el momento de contarles cómo y por qué la serie podría continuar. Os leo el texto. Y aunque Montauk está diseñada como un cuento unitario de 8 horas, la historia puede continuar. Las hipotéticas secuelas pueden continuar en la misma ciudad solo 10 años más tarde, en el verano de 1990. Nuestros chicos serán jóvenes con nuevas vidas, nuevos problemas, muchos de ellos habrán salido de Montauk, extendiéndose por todo el país por escuelas o trabajos, pero una reemergencia en Montauk les traerá de vuelta a su ciudad y ellos tendrán que unir sus fuerzas de nuevo. Esto nos permitirá desarrollar muchos de los mismos personajes, temas y horrores de la serie original, pero con un nuevo casting de actores y con un nuevo periodo temporal. En este momento ya se ha emitido esta segunda temporada, con lo cual ya podemos decir que obviamente no saltó 10 años, como ponía en la Biblia, sino solamente uno, y los creadores ya han dicho que se podría extender a 4 o 5 temporadas, ¿no? La secuela sigue ambientándose en los años 80 porque yo creo que también ese ha sido uno de los hallazgos de la serie, ¿no? Tanto por la nostalgia de los que vivimos estos años, ¿no? Y que vemos las cosas y bueno, reconocemos un poco todo, ¿no? Las películas, la ropa, la tecnología que usaban, todo, ¿no? Y bueno, la gente más joven también yo creo que les engancha un poco el estilo vintage, ¿no? Y luego también yo creo que hay otro elemento importante que es la fuerza de los personajes. O sea, la gente se ha encariñado tanto con los actores, con los jovencitos, con todos, que es como que a continuación les quiero a ellos. No quiero a estos protagonistas verles 10 años más tarde. O sea, les quiero a ellos porque me he encariñado con ellos y me gusta verles un año más tarde, cómo han crecido y ver un poco sus tramas. Pero bueno, como lección final un poco de estos 2 podcasts, recordaros lo importante de tener el concepto claro de nuestra serie, porque esa es la forma de poder pensar en hacer varias temporadas, manteniendo el formato y la franquicia. Si tú tienes muy claro cuál es el formato de tu serie, cuál es el concepto, cuál es un poco el corazón, ¿no? El core de tu serie, qué está ahí en el centro y cómo el corazón a nivel narrativo y a nivel expresivo, porque ya hemos visto ellos cómo el estilo, las referencias, todo esto forma parte de la esencia de la serie. Una vez que tienes esta esencia, luego la puedes repetir en distintas temporadas. Pero claro, para eso tenemos que tener claro cuál es nuestro concepto.
Y con este consejo final dejamos aquí el segundo podcast sobre la Biblia de Stranger Things. Y si os ha gustado, pues como siempre agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, en iVoox o YouTube, o que también compartáis este podcast por redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto agradecer a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas que ayudáis a que el podcast sea sostenible. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!